Evangelio de Mateo, capítulo 11, comentario de William MacDonald. Versículos del 1 al 19. Juan el Bautista encarcelado. Versículo 1 dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Habiendo enviado a los 12 en la misión temporal especial a la casa de Israel, Jesús se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de Galilea, donde los discípulos habían vivido con anterioridad. Versículos 2 al 3 dicen: Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Por ahora, Juan había estado encarcelado por Herodes. Desalentado y solitario, comenzó a hacerse preguntas: si Jesús era de verdad el Mesías, ¿por qué permitía que su precursor lo enguideciese en la cárcel? Igual que muchos grandes hombres de Dios, Juan sufrió un lapso momentáneo de fe, de modo que envió a 2 de sus discípulos para preguntar si Jesús era realmente aquel que habían prometido los profetas o si deberían seguir esperando al ungido. Versículos 4 al 5 dice: Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Respondiendo Jesús, recordándole a Juan que estaba llevando a cabo los milagros predichos por el Mesías: los ciegos ven, Isaías 35:6. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Los cojos andan, los leprosos son limpiados. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mateo 8, 16, 17 dice: Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Los sordos oyen, Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Los muertos son resucitados, no profetizado acerca del Mesías, era algo más magno que los milagros predichos. Jesús también le recordó a Juan que el Evangelio estaba siendo predicado a los pobres, en cumplimiento de la profecía mesiánica en Isaías. En Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Los líderes religiosos ordinarios concentran a menudo su atención en los ricos y aristócratas. El Mesías trajo buenas nuevas a los pobres. Versículo 6 dice: Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Luego el Salvador añadió: y bienaventurado es el que no tropieza en mí. En labios de otra persona, esto habría sido la jactancia de un supremo egotista. Egotista es un término identificado con el concepto de excesiva importancia concedida a sí mismos y a las propias experiencias vitales. Este término es parte del glosario. Retomando, en labios de otra persona esto habría sido la jactancia de un supremo egotista. En labios de Jesús es la expresión válida de su perfección personal. En lugar de aparecer como un marcial general de un ejército, el Mesías había llegado como un humilde carpintero. Su gentileza, humildad y humillación no concordaban con la imagen que prevalecía acerca del Mesías militante. Los hombres conducidos por deseos carnales podrían dudar de su pretensión al trono, pero la bendición de Dios reposaría sobre aquellos que con percepción espiritual
reconociesen a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. El versículo 6 no debería ser interpretado como una reprensión a Juan el Bautista. La fe de cada uno tiene que ser en ocasiones confirmada y fortalecida. Una cosa es sufrir un lapso temporal de la fe y otra muy diferente es tener un tropiezo de carácter permanente en cuanto a la verdadera identidad del Señor Jesús. No se puede tomar un solo capítulo y convertirlo en la historia entera de la vida de alguien. Si tomamos la vida de Juan en su totalidad, podemos ver un registro de fidelidad y de perseverancia. Versículos 7 y 8 dice: Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué es? Tan pronto como se fueron los discípulos de Juan con las palabras tranquilizadoras de Jesús, el Señor se volvió a la gente con palabras de encendido elogio por el Bautista. Esta misma muchedumbre había acudido al desierto cuando Juan estaba predicando. ¿Para qué? ¿Para ver un hombre débil y vacilante como una caña sacudida por el viento de las opiniones humanas cambiantes? Desde luego que no. Juan era un predicador sin temor, la encarnación de una conciencia que antes preferiría sufrir que estar callado y antes morir que mentir. ¿Habían acaso salido a ver un cortesano palaciego bien vestido, en lujosa molicie? Desde luego que no. Juan era un sencillo hombre de Dios cuya austera vida era una reprensión a la gran mundanería del pueblo. Versículo 9 dice: ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. ¿Habían salido a ver un profeta? Pues bien, Juan era un profeta, y de hecho el más grande de los profetas. El Señor no implica aquí que fuese el más grande en cuanto a carácter personal, elocuencia o poder de persuasión. Era el más grande a causa de su posición como precursor del rey Mesías. Versículo 10 dice: Porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto queda claro en el versículo 10. Juan fue el cumplimiento de la profecía de Malaquías 3:1, el mensajero que precedería al Señor para preparar el pueblo para su venida. Otros hombres habían profetizado la venida de Cristo, pero Juan fue el escogido para anunciar su llegada efectiva. Se ha dicho con razón, Juan abrió el camino para Cristo y luego se quitó de en medio por Cristo. Versículo 11 dice: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. La declaración de que el que sea menor en el reino de los cielos es mayor que él demuestra que Jesús estaba refiriéndose al privilegio de Juan, no a su carácter. Una persona que es la menor en el reino de los cielos no tiene necesariamente un mejor carácter que Juan, pero sí que tiene un mayor privilegio. Ser ciudadano del reino es más que anunciar su llegada. El privilegio de Juan fue enorme al preparar el camino del Señor, pero no vivió para gozar de las bendiciones del reino. Versículo 12 dice: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Desde el comienzo del ministerio de Juan hasta su actual encarcelamiento, el reino de los cielos había sufrido violencia. Los fariseos y escribas se habían opuesto al mismo de manera vigorosa. El rey Herodes había hecho su parte para golpear el reino, encarcelando a su heraldo. Y los violentos lo arrebatan. Esta declaración es susceptible de dos interpretaciones. Primera, que los enemigos del reino hicieron todo lo que pudieron para tomar el reino a fin de destruirlo. Su rechazamiento de Juan fue una premonición del rechazamiento del rey mismo y
por ello del reino. Pero puede también significar que aquellos que estaban listos para la venida del rey respondieron con fuerza al anuncio y forzaron cada uno de sus músculos para entrar en él. Este es el significado en Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí el reino es presentado como una ciudad asediada con todo tipo de personas golpeando desde afuera, intentando entrar. Es necesaria una cierta violencia espiritual, sea cual sea el significado que uno adopte. El pensamiento es que la predicación de Juan desencadenó una violenta reacción con unos efectos extensos y profundos. Versículo 13 dice: Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todo el volumen desde Génesis hasta Malaquías predecía la llegada del Mesías. Cuando Juan salió al escenario de la historia, su singular papel no fue simplemente profético. Estaba anunciando el cumplimiento de todas las profecías respecto a la primera venida de Cristo. Versículo 14 dice: Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Malaquías había predicho que antes de la aparición del Mesías vendría Elías como precursor. Malaquías 4, del 5 al 6 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si cuando Jesús fue presentado como Mesías, el pueblo hubiese querido recibirlo, Juan habría cumplido el papel de Elías. Juan no era la reencarnación de Elías. En Juan 1:21 y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no, niega ser Elías. Pero fue delante de Cristo en el espíritu y poder de Elías. Lucas 1:17 dice: e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo 15 dice: El que tiene oídos para oír, oiga. No todos apreciaron a Juan el Bautista ni comprendieron la profunda necesidad de su ministerio. Por ello, el Señor añadió: el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, que preste atención. No os perdáis el significado de lo que estáis oyendo. Si Juan cumplió la profecía tocante a Elías, entonces Jesús era el Mesías prometido. Al acreditar así a Juan el Bautista, Jesús estaba reafirmando su declaración de que era el Cristo de Dios. Aceptarlo primero llevaría a la aceptación de lo segundo. Versículos 16 al 17 dice: Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Pero la generación a la que Jesús estaba dirigiéndose no estaba dispuesta en aceptar ni lo uno ni lo otro. Los judíos que tuvieron el privilegio de ver el advenimiento de su Mesías Rey no tenían deseo hacia él, ni se agradaron de su precursor. Constituían un enigma. Jesús los compara con niños temperamentales que se sientan en las plazas rehusando darse por satisfechos, con ningún tipo de iniciativas. Si sus amigos querían tocar la flauta para que pudiesen bailar, se negaban. Si sus amigos querían jugar a funerales, rehusaban también lamentarse. Versículos 18 y 19 dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.
pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Juan vino como ascético y los judíos le acusaron de estar poseído por el demonio. El Hijo del Hombre, en cambio, comía y bebía de manera normal. Si el ascetismo de Juan los había hecho sentir incómodos, entonces tendrían desde luego que sentirse más complacidos por los hábitos más normales de Jesús. Pero no, le llamaron comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Naturalmente Jesús nunca comió ni bebió con exceso. Su acusación era totalmente infundada. Es cierto que era amigo de publicanos y de pecadores, pero no en el sentido en que ellos querían presentarlo. Hizo amistad con los pecadores para salvarlos de sus pecados, pero nunca compartió los pecados de ellos ni los aprobó. Pero la sabiduría queda justificada por sus hijos. El Señor Jesús, naturalmente, es la sabiduría personificada. 1 Corintios 1:30 dice: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aunque hombres incrédulos le calumnian, Él queda vindicado en sus obras y en las vidas de sus seguidores. Aunque la masa de los judíos rehúsen reconocerle como el Mesías Rey, sus afirmaciones quedaron totalmente verificadas por sus milagros y por la transformación espiritual de sus consagrados discípulos. Fin de la primera parte del capítulo 11 de Mateo. Comentario de William MacDonald.